Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento, algo que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en el aire. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que para quienes siguen las telenovelas turcas y el mundo de la farándula, resuenan con muchísima fuerza. Y es que, como dice el titular, el 21 de enero de 2026, algo realmente sorprendente ha salido a la luz sobre ellos, algo que ha impactado a todos sus seguidores y a la prensa por igual. ¿Qué será? ¿Será algo relacionado con su vida personal, con sus carreras, o quizás una combinación de ambas? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de estas noticias que tanto nos gusta compartir con ustedes. La noticia, que explotó como una bomba a mediados de enero, específicamente el día 21 de 2026, se centra en un giro inesperado en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes los conocen, o al menos para quienes han seguido sus carreras, saben que ambos son estrellas indiscutibles. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia escénica, ha conquistado corazones en Turquía y más allá, con producciones que lo han catapultado a la fama internacional. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosa y carismática, también ha dejado una huella imborrable en la industria, con actuaciones que la han consolidado como una de las favoritas del público. Juntos en Erkencikus formaron una pareja que enamoró a millones de espectadores, y desde entonces, su química en pantalla, y las especulaciones sobre su vida privada, han sido tema constante de conversación. Lo que se ha revelado, y que ha causado tanto revuelo, no es un simple rumor o un chisme pasajero. Hablamos de una información que, según fuentes cercanas y algunos reportes de medios muy fiables, apunta a una decisión que nadie esperaba. Parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir estarían trabajando juntos, y no en una nueva serie o película como muchos esperábamos, sino en un proyecto conjunto que va mucho más allá de la actuación. Las primeras informaciones sugirieron algo relacionado con el mundo de los negocios, algo que para dos figuras tan mediáticas y con tantos seguidores podría ser un movimiento estratégico muy inteligente, pero la naturaleza exacta de este proyecto era, al principio, un misterio. Se hablaba de una posible inversión conjunta, o quizás el lanzamiento de una marca propia. Can Yaman, conocido también por su faceta de empresario y su interés en diversos negocios, y Demet, que ha demostrado tener un olfato para la moda y el estilo de vida, parecían ser los candidatos perfectos para unir fuerzas. Pero la sorpresa llegó cuando se empezaron a filtrar detalles más específicos. No se trataba de una marca de ropa, ni de un restaurante, ni siquiera de una línea de productos de belleza, aunque todas estas opciones parecían plausibles. Lo que realmente sorprendió a la prensa y a los fans fue la naturaleza del proyecto, un compromiso, mucho más profundo y personal de lo que se imaginaba, que involucra la creación de una fundación benéfica con un enfoque muy particular. Según los informes que empezaron a circular con fuerza, esta fundación estaría destinada a apoyar a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, con un énfasis especial en la educación artística y el desarrollo de talentos. Dado que ambos provienen del mundo del arte y el espectáculo, y que han manifestado en diversas ocasiones su interés por causas sociales, esta iniciativa cobra todo el sentido, pero la forma en que se ha presentado, y la profundidad del compromiso que ambos estarían mostrando, es lo que ha generado tanto asombro. No es solo una firma en un documento, sino un involucramiento activo y personal que, de concretarse tal como se rumorea, sería un hito importante en sus carreras y en su proyección pública. Imaginen la magnitud de esto. Dos de los nombres más reconocidos del panorama turco e internacional uniendo fuerzas no solo por dinero o fama, sino para generar un impacto positivo real en la sociedad. La idea de una fundación que impulse la creatividad en niños y jóvenes, que quizás no tendrían acceso a estas oportunidades de otra manera, es realmente inspiradora. Y que Can Yaman y Demet Özdemir sean los líderes de esta iniciativa, aportando su imagen, su tiempo y probablemente una parte significativa de sus recursos, es algo que ha sido recibido con mucho optimismo y admiración. Los detalles que se han filtrado, y que están siendo confirmados poco a poco por declaraciones indirectas y por el silencio que a veces habla más fuerte que las palabras, sugieren que esta fundación no es un capricho pasajero. Se habla de
un plan a largo plazo de la constitución de un equipo profesional para gestionarla y de la intención de expandir su alcance a nivel internacional en el futuro. Esto significa que su compromiso va más allá de la simple buena voluntad, hay una visión estratégica detrás, una voluntad de crear algo duradero y con un impacto significativo. Por supuesto, ante una noticia de esta envergadura, surgen muchas preguntas. ¿Cómo se conocieron o reconectaron para gestar esta idea? ¿Han estado trabajando en esto en secreto durante mucho tiempo? ¿Cómo va a afectar este compromiso a sus carreras individuales? Can Yaman, he estado explorando proyectos internacionales y una carrera en Hollywood, ¿seguirá con la misma intensidad? ¿Y Demet Özdemir, también se enfocará más en proyectos humanitarios? Los fans están ansiosos por saber más, por conocer los pormenores, los nombres de las personas que los acompañarán en esta aventura, y sobre todo, los primeros proyectos concretos que esta fundación llevará a cabo. Lo que sí está claro es que esta noticia redefine la percepción que muchos teníamos de ellos. Los vemos como actores talentosos, como íconos de la moda, y en el caso de Can, como una figura que proyecta una imagen de éxito y disciplina. Pero ahora, esta faceta altruista y comprometida añade una dimensión completamente nueva a su imagen pública. Es una muestra de madurez y de un deseo de ir más allá de las luces de los focos para dejar un legado positivo. Hemos visto en redes sociales cómo la noticia ha sido recibida. Hay una oleada de felicitaciones, de comentarios de apoyo y de expresiones de admiración por esta iniciativa. Los seguidores de ambos artistas han mostrado su entusiasmo, y muchos se han ofrecido a colaborar de diferentes maneras. Es un testimonio del poder que tienen estas figuras para movilizar a la opinión pública y para inspirar a otros a involucrarse en causas importantes. La fecha 21 de enero de 2026 se ha convertido en un punto de referencia. A partir de ese día, el mundo del entretenimiento y el ámbito humanitario han empezado a mirar a Can Yaman y Demet Özdemir con una perspectiva diferente. No solo como artistas que nos entretienen, sino como personas con una gran capacidad para generar un cambio positivo. Es importante recordar que si bien las noticias y los rumores que circulan suelen tener una base de verdad, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de los implicados, siempre hay un margen de interpretación. Sin embargo, la consistencia de los reportes y la credibilidad de las fuentes consultadas sugieren que esta noticia tiene un fundamento sólido. Y la verdad es que sea cual sea el resultado final, el simple hecho de que estén considerando o ya estén trabajando en un proyecto de esta magnitud, es digno de aplauso. En un mundo donde a menudo las noticias del espectáculo se centran en polémicas, rupturas o éxitos superficiales, una iniciativa como esta se siente como un soplo de aire fresco. Es una muestra de que las celebridades también pueden ser agentes de cambio, portavoces de causas nobles y catalizadores de esperanza. Y que Can Yaman y Demet Özdemir, que ya han alcanzado la cima en sus carreras, estén mirando hacia un futuro donde su influencia sirva para algo más grande, es algo que nos llena de optimismo. Personalmente creo que este es un movimiento muy inteligente y, sobre todo, muy valiente. Invertir tiempo y recursos en una fundación benéfica, especialmente en un área tan sensible como la educación y el apoyo a niños en desventaja, requiere una visión a largo plazo y un compromiso genuino. Demuestra que, más allá de su estrellato, hay personas con valores y con un deseo de contribuir a un mundo mejor. Así que, para resumir, la impactante noticia del 21 de enero de 2026 es que Can Yaman y Demet Özdemir estarían en proceso de lanzar una fundación benéfica enfocada en el apoyo a niños y jóvenes, especialmente en el ámbito de la educación artística y el desarrollo de talentos. Esto va más allá de una simple colaboración profesional y representa un compromiso personal y a largo plazo con una causa social. Es una noticia que ha sorprendido a muchos, pero que también ha generado una gran cantidad de admiración y apoyo por parte de sus seguidores. Y bueno, hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Hemos intentado desgranar los detalles y el impacto que esto podría tener. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta iniciativa de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que tendrá éxito? ¿Qué otros proyectos similares les gustaría ver en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al tanto de las noticias más relevantes y de los temas que nos apasionan, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto,
Y aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.